Damos la bienvenida a los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, hoy martes 2 de agosto a las 6 de la tarde. Y el tema muy importante es un taller, un ejercicio académico que vamos a hacer con los asistentes a partir de la exposición que nos hace un autor muy connotado, un hombre con una experiencia amplísima en el análisis de la economía y de la geopolítica, aunque él no lo menciona en su exposición, pero vamos a ver que es un análisis muy interesante. ¿Están en silencio? Muy concreto acerca de lo que ocurre con la economía en el planeta y con los cambios y los vaivenes que se están presentando en el mundo actual, que entre otras cosas él hace su observación, que siempre ha sido así, y con una manera muy fácil de entender y muy metodológica nos presenta todas esas evoluciones y da unas perspectivas de cómo podrá ser la economía del planeta en años venideros. Entonces lo que nos interesa aquí, y lo puntualizamos del comienzo, no es que la intervención de las personas, primero que no se pase de los 2 o 3 minutos, y segundo, a decir lo que ya dijo el autor, sino es vamos al grano. ¿Cómo incide eso en Colombia y en Latinoamérica? ¿Cómo sería la fórmula de que estas explicaciones que nos da este señor se tengan en cuenta para nuestro continente? Entonces no se trata de hacer una retrospección de historia, ni de complementar, ni que los vikingos, ni que los franceses, ni los italianos, no. Es lo que él nos presenta como una teoría de evolución económica que hay en el planeta en este momento. ¿Cómo podríamos nosotros pensar que influye en Colombia concretamente en los renglones de nuestra economía y en la interacción económica de Latinoamérica? Y nos parece que de esa manera vamos avanzando en la formación de pensamiento estratégico con visión de estadistas o de pensamiento de estadistas con visión estratégica. Esto, lo que vamos a ver, pues está en un video que es de autoría de este señor, las explicaciones que él hace las tomamos como referencia. Entonces les pedimos que tomen nota, que concentremos los pensamientos sobre lo que él nos dice, cómo se aplicaría en Colombia positiva o negativamente, o qué ideas surgirían para Colombia y Latinoamérica. Entonces, sin más preámbulos ni alargues, vamos a ver el video. El nuevo orden mundial. Los tiempos que vienen serán radicalmente diferentes a lo que hemos experimentado hasta ahora en nuestra vida. Pero se parecerán a muchas otras etapas de la historia. ¿Cómo lo sé? Porque siempre ha sido así. A lo largo de mis aproximadamente 50 años de inversión macroeconómica global, he aprendido por las malas que los acontecimientos más importantes que me sorprendieron lo hicieron porque nunca habían sucedido antes en mi vida. Estas dolorosas sorpresas me llevaron a estudiar los últimos 500 años de historia de situaciones similares, donde vi que, efectivamente, habían sucedido antes muchas veces, con los altibajos de los imperios neerlandés, británico y estadounidense. Y cada vez que ocurrieron, eran signo de un nuevo orden mundial. Estudiar esto me enseñó valiosas lecciones que te pasaré aquí en forma destilada. Hallarás la versión completa en mi libro Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Permíteme comenzar con una historia que me trajo a este punto. Cómo aprendí a prever el futuro estudiando el pasado. En 1971, cuando era un joven empleado en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York,
a Estados Unidos se le terminó el dinero y no cumplió con sus deudas. Así es, Estados Unidos se quedó sin dinero. ¿Cómo? Bien, en ese entonces el oro era el dinero utilizado en las transacciones entre países. El papel moneda o billetes, como el dólar, era como los cheques de un talonario, en el sentido de que no tenía otro valor fuera de que se podía canjear por oro, que era el dinero real. En aquel momento, Estados Unidos gastaba mucho más dinero del que ganaba, girando mucho más de esos cheques de papel moneda que el oro que tenía en el banco para canjear por ellos. Como la gente llevaba estos cheques al banco para obtener dinero de oro, la cantidad de oro en los Estados Unidos había disminuido. Pronto se hizo evidente que Estados Unidos no podía cumplir sus promesas por todo el papel moneda existente. Por lo cual, quienes tenían dólares se apresuraban a canjearlos antes de que se acabara el oro. Reconociendo que a Estados Unidos se le agotaría el dinero real, el domingo 15 de agosto por la noche, el presidente Nixon apareció en la televisión para decirle al mundo que Estados Unidos quebraba su promesa de permitir a la gente canjear sus dólares por oro. Por supuesto, no lo dijo así. Lo dijo más diplomáticamente, sin dejar claro que Estados Unidos estaba incumpliendo. La fuerza de la divisa de una nación se basa en la fuerza de la economía de esa nación, y la economía estadounidense es con mucho la más fuerte del mundo. En consecuencia, he dado instrucciones al secretario del Tesoro para que adopte las medidas necesarias para defender al dólar contra los especuladores. He ordenado al secretario Connally suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva, salvo en los montos y condiciones que se determinen en interés de la estabilidad monetaria y en el mejor interés de los Estados Unidos. Miraba con asombro, comprendiendo que se terminaba el dinero tal como lo entendíamos. Vaya crisis. Esperaba que el mercado de valores se desplomara al día siguiente. Así que llegué temprano al piso de la bolsa para prepararme. Cuando sonó la campana de apertura, estalló el pandemonio. Pero no como lo esperaba. El mercado estaba al alza. Bien en alza. Y continuó así hasta subir casi el 25%. Eso me sorprendió, porque nunca antes había experimentado una devaluación de la moneda. Cuando hurgué en la historia, descubrí que exactamente lo mismo sucedió en 1933. Y tuvo exactamente el mismo efecto. También entonces los dólares de papel estaban vinculados al oro, que a Estados Unidos se le estaba terminando porque gastaba más cheques de dinero de papel del oro que tenía por el cual canjearlos. Y el presidente Roosevelt anunció por la radio que quebraría la promesa del país de canjear dólares por oro. Fue entonces cuando emití la proclamación que establecía el feriado bancario nacional. Y este fue el primer paso en la reconstrucción por parte del gobierno de nuestra estructura financiera y económica. El segundo paso, el jueves pasado, fue la legislación aprobada rápida y patrióticamente por el Congreso, confirmando mi proclamación y ampliando mis poderes, haciéndola posible en vista de la necesidad de tiempo para prorrogar el feriado y levantar la limitación de ese feriado gradualmente en los próximos días. Esta ley también otorgó la autoridad para desarrollar un programa. En ambos casos, romper el vínculo con el oro permitió a Estados Unidos continuar gastando más de lo que ganaba, imprimiendo simplemente más dólares de papel. Como aumentó el número de dólares sin un aumento en la riqueza del país, el valor de cada dólar cayó. A medida que estos nuevos dólares entraron en el mercado, sin un aumento correspondiente de la productividad, se usaron para comprar grandes cantidades de acciones, oro y materias primas, haciendo que sus precios aumentaran. A medida que estudiaba más historia, veía que la misma cosa había sucedido antes muchas veces. Vi que, desde el comienzo de los tiempos, cuando los gobiernos gastaban mucho más de lo que recaudaron en impuestos y las condiciones empeoraban, se quedaban sin dinero y necesitaban más. Entonces imprimían más, mucho más, haciendo que su valor cayera y aumentaran los precios de casi todo, incluidas las acciones, el oro y las materias primas.
Ahí fue cuando aprendí por primera vez este principio. Cuando los bancos centrales imprimen mucho dinero para aliviar una crisis, compra acciones, oro y materias primas porque su valor aumentará y el valor del papel moneda caerá. Este imprimir dinero sucedió también en 2008 para aliviar la crisis de la deuda impulsada por las hipotecas. Y en 2020, para aliviar la crisis económica provocada por la pandemia. Y casi con certeza sucederá en el futuro. Por lo tanto, sugiero que tengas en cuenta este principio. Estas experiencias me dieron otro principio. Para entender lo que se te viene, debes comprender qué sucedió antes que tú estés. Ese principio me llevó a estudiar cómo la burbuja de la bulliciosa década de 1920 se convirtió en la depresión de 1930. Cosa que me enseñó a prever y aprovechar la burbuja de 2007, que se convirtió en el desplome de 2008. Todas estas experiencias me llevaron a desarrollar un impulso, casi instintivo, de buscar situaciones similares en el pasado para aprender cómo manejar bien el futuro. Órdenes nuevos. En los últimos años, 3 grandes cosas que no habían sucedido durante mi vida me llevaron a hacer este estudio. En primer lugar, algunos países no tenían dinero suficiente para pagar sus deudas, incluso después de bajar las tasas de interés al 0%. De modo que sus bancos centrales comenzaron a imprimir mucho dinero para hacerlo. En segundo lugar, surgieron grandes conflictos internos debido a las crecientes brechas de riqueza y de valores. Esto se manifiesta en el populismo político y la polarización entre la izquierda, que quiere redistribuir la riqueza, y la derecha, que quiere defender a quienes poseen la riqueza. Y en tercer lugar, el creciente conflicto externo entre una gran potencia No tengo video, por favor. y la gran potencia Tengo líder, audio. como sucede actualmente entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, miré hacia atrás. Vi que todo esto ya había sucedido antes, muchas veces. Y casi siempre había llevado a cambiar los órdenes nacionales y mundiales. La última vez que ocurrió esta secuencia fue de 1930 a 1945. Quizás te preguntes qué es exactamente un orden. Es un sistema de gobierno para que las personas traten entre sí. Existen órdenes internos para gobernar dentro de los países, normalmente establecidos en las constituciones. Y existe un orden mundial que rige entre países, normalmente establecido en tratados. Los órdenes internos cambian en momentos diferentes a las órdenes mundiales. Y tanto dentro de los países o entre ellos, estos órdenes suelen cambiar después de guerras. Guerras civiles dentro de países. Guerras internacionales entre países. Suceden cuando nuevas fuerzas revolucionarias derrotan a órdenes viejos y débiles. Por ejemplo, el orden interno de los Estados Unidos fue establecido en la Constitución en 1789, después de la Revolución estadounidense, y sigue funcionando hoy, aún después de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. Rusia se deshizo de su viejo orden y estableció uno nuevo con la Revolución Rusa de 1917, que terminó en 1991 con una revolución relativamente pacífica. China comenzó su orden interno actual en 1949, cuando el Partido Comunista Chino ganó la guerra civil. Ya habrás entendido. El orden mundial actual, comúnmente llamado el orden mundial de los Estados Unidos, se formó después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, de la cual Estados Unidos emergió como la potencia mundial dominante. Se estableció en acuerdos y tratados sobre el funcionamiento de la gobernanza mundial y los sistemas monetarios. En 1944 se creó el nuevo sistema monetario mundial por el acuerdo de Bretton Woods, que estableció al dólar como principal moneda de reserva del mundo. Una moneda de reserva es una moneda que se acepta corrientemente en todo el mundo. Poseerla es factor clave para que un país se convierta en el imperio más rico y poderoso. Con una nueva potencia dominante y un nuevo sistema monetario establecidos, comienza un nuevo orden mundial.
Estos cambios tienen lugar en un ciclo atemporal y universal, al cual llamo el Gran Ciclo. Comenzaré por una breve descripción general y después te daré una versión más completa. Tras ello, te remitiré a mi libro si deseas saber más. Al estudiar los 10 imperios más poderosos de los últimos 500 años y las 3 últimas divisas de reserva, pasé por el auge y el declive del imperio de los Países Bajos y el florín, el imperio británico y la libra esterlina, el auge y el declive temprano del imperio de los Estados Unidos y el dólar, y el declive y el auge del imperio chino y sus divisas, así como el auge y el declive de los imperios de España, Alemania, Francia, India, Japón, Rusia y el otomano, junto con sus conflictos significativos, según se miden en este gráfico. Para entender mejor las pautas de la China, estudié también el ascenso y la caída de las dinastías chinas y sus divisas, retrocediendo hasta el año 600. Puesto que examinar todos estos índices a la vez puede resultar confuso, me centraré en los 4 más importantes: Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y China. Rápidamente verás la pauta. Ahora, simplifiquemos un poco. Como verás, ocurrieron en ciclos superpuestos de unos 250 años, con periodos de transición de 10 a 20 años entre ellos. Estas transiciones fueron habitualmente periodos de gran conflicto, porque las potencias líderes no declinan sin pelear. Entonces, ¿cómo estoy midiendo el poder de un imperio? En este estudio utilicé 8 métricas. La medida del poder total de cada país se obtiene promediando las 8. Estas son: educación, inventiva y desarrollo tecnológico, competitividad en mercados mundiales, producto económico, participación en el comercio mundial, poderío militar, el poder de su centro financiero en los mercados de capital y la fortaleza de su moneda como moneda de reserva. Debido a que estas fuerzas son mensurables, podemos ver cuán fuerte es cada país ahora y en el pasado, y si está en auge o en declive. Al examinar las secuencias de muchos países, podemos ver cómo transcurre un ciclo típico. Y como las ondulaciones nos pueden confundir, podemos simplificar un poco para enfocarnos en la pauta de relaciones de causa y efecto que impulsan el auge y el declive de un imperio típico. Como puedes ver, una mejor educación suele llevar a mayor innovación y desarrollo tecnológico y, con cierto retraso, al posicionamiento de la divisa como moneda de reserva. También verás que estas fuerzas disminuyen luego en un orden similar, reforzando mutuamente sus decadencias. Veamos ahora la secuencia típica de eventos dentro de un país que produce estas subas y bajas. En resumidas cuentas, el gran ciclo normalmente comienza después de que un conflicto importante, a menudo una guerra, define a la nueva potencia líder y al nuevo orden mundial. Como nadie quiere desafiar a esta potencia, sigue generalmente un periodo de paz y prosperidad. A medida que la gente se acostumbra a esta paz y prosperidad, apuesta cada vez más a que continuará y pide prestado dinero para hacerlo, lo cual finalmente lleva a una burbuja financiera. La participación del imperio en el comercio crece, y cuando la mayoría de las transacciones se realizan en su moneda, esta se convierte en una moneda de reserva, llevando a un endeudamiento aún mayor. Al mismo tiempo, esta mayor prosperidad distribuye la riqueza de manera desigual. De modo que la brecha de riqueza entre ricos y pobres aumenta. Finalmente, la burbuja financiera estalla, conduciendo a imprimir dinero y al aumento del conflicto interno entre ricos y pobres, que a su vez lleva a alguna forma de revolución para redistribuir la riqueza. Esto puede suceder pacíficamente o como una guerra civil. Mientras que el imperio lucha con este conflicto interno, su poder disminuye en relación a los poderes rivales externos en ascenso. Cuando una nueva potencia en ascenso adquiere suficiente fuerza como para competir con la potencia dominante que sufre crisis internas, se producen conflictos externos, generalmente guerras.
De estas guerras internas y externas surgen nuevos ganadores y perdedores. A continuación, los ganadores se reúnen para crear el nuevo orden mundial. Y el ciclo comienza de nuevo. Cuando miré hacia atrás, vi que estas relaciones de causa y efecto impulsaron los ciclos de auges y declives desde el Imperio Romano hasta nuestros días. Vi cómo las historias de cada uno de estos ciclos se fusionaban con otras anteriores, contemporáneas y posteriores, al igual que cada historia individual se mezcla con otras para crear la épica historia de 500 años, que es nuestra historia colectiva. Y como los ciclos de la vida humana, no hay dos exactamente iguales, pero la mayoría son similares. Están impulsados por relaciones lógicas de causa y efecto que pasan por etapas, desde el nacimiento a la potencia y la madurez, hasta la debilidad y el inevitable declive. Sin embargo, eso es como decir que el ciclo de vida de una persona dura 80 años en promedio, sin reconocer que muchos son mucho más cortos y muchos son más largos. Si bien la edad puede ser un buen indicador de la longevidad futura, mejor manera es mirar los indicadores de salud. Uno también puede hacer eso con los imperios y sus signos vitales. Descubrí que observando los indicadores de cambio de poderío, pude ver en qué etapa estaba un país, cosa que me ayudó a prever lo que probablemente vendría a continuación. Ahora te llevaré por el gran ciclo con más detalle. Dame 20 minutos y te daré los últimos 500 años de historia. Y te mostraré las pautas similares en los imperios neerlandés, británico, estadounidense y chino. 500 años de grandes ciclos. Voy a describir el ciclo típico dividiéndolo en 3 fases: auge, cima y declive. El auge. Los nuevos órdenes emergentes, tanto internos como externos, suelen ser iniciados por poderosos líderes revolucionarios que hacen 4 cosas. En primer lugar, alcanzan el poder obteniendo más apoyo que la oposición. En segundo lugar, consolidan el poder convirtiendo, debilitando o eliminando a la oposición para que no se interponga en su camino. En tercer lugar, establecen sistemas e instituciones que hacen que el país funcione bien. Y cuarto, escogen bien a sus sucesores o crean sistemas que lo hacen, porque un gran imperio requiere muchos grandes líderes a lo largo de varias generaciones. En esta etapa, poco después de ganar la lucha, hay generalmente un periodo de paz y prosperidad creciente porque el liderazgo es claramente dominante y tiene amplio apoyo, por lo cual nadie quiere combatirlo. Durante esta fase, los líderes del país deben diseñar un sistema excelente para aumentar la riqueza y el poder del país. En primer lugar, para ser grandes deben tener una educación fuerte, que no es solo enseñar conocimientos y destrezas, sino que también fortaleza de carácter, civismo y ética de trabajo. Estos se enseñan usualmente en la familia, las escuelas y las instituciones religiosas. Así se proporciona un respeto saludable por las reglas y las leyes, el orden dentro de la sociedad, la corrupción baja y los capacita para unirse para un propósito común y trabajar bien juntos. A medida que lo hacen, cada vez cambian más de producir productos básicos a innovación e invención de nuevas tecnologías. Por ejemplo, los neerlandeses avanzaron hasta derrotar al imperio de los Austrias, Habsburgo, y se tornaron magníficamente educados. Se hicieron tan inventivos que desarrollaron una cuarta parte de todas las invenciones más importantes del mundo. Las más importantes de ellas fueron los barcos, capaces de viajar por todo el mundo para recoger grandes riquezas, y el capitalismo, tal como lo conocemos hoy en día, para financiar esos viajes. Ellos, como todos los imperios líderes, mejoraron su pensamiento al abrirse al mejor pensamiento del mundo. Como resultado, el pueblo y el país se vuelven más productivos y más competitivos en los mercados mundiales, cosa que se manifiesta en su producción económica creciente y en el aumento de su participación en el comercio mundial. Puedes ver esto sucediendo ahora, ya que Estados Unidos y China son aproximadamente comparables tanto en sus productos económicos como en su participación en el comercio mundial.
A medida que los países comercian más globalmente, deben proteger sus rutas comerciales y sus intereses en el extranjero contra ataques, por lo cual desarrollan un gran poderío militar. Si se ejecuta correctamente, este ciclo virtuoso conduce a un fuerte crecimiento de los ingresos, que puede utilizarse para financiar inversiones en educación, infraestructura e investigación y desarrollo. También deben desarrollar sistemas para incentivar y empoderar a quienes tienen la capacidad de generar o de tomar riqueza. En todos estos casos, los imperios más exitosos utilizaron un enfoque capitalista para desarrollar emprendedores productivos. Aún China, dirigida por el Partido Comunista Chino, utilizó una forma de este enfoque capitalista. Deng Xiaoping, cuando se le preguntó sobre esto, dijo: "No importa si es un gato blanco o un gato negro, mientras atrape ratones. Y también es glorioso ser rico". Para hacerlo bien, deben desarrollar sus mercados de capitales. Lo más importante, sus mercados de crédito, bonos y acciones. Esto permite a la gente convertir sus ahorros en inversiones para financiar la invención y el desarrollo y compartir los éxitos de quienes hacen suceder cosas maravillosas. Los neerlandeses crearon la primera compañía cotizada en bolsa, la Compañía Holandesa de la India Oriental, y el primer mercado de valores en financiarla, que fueron partes integrales del sistema que produjo enorme riqueza y poder. Como consecuencia natural, los imperios más grandes desarrollan los principales centros financieros del mundo para atraer y distribuir el capital mundial. Ámsterdam fue el centro financiero mundial durante la primacía de los Países Bajos. Londres, cuando los británicos estaban en la cima. Nueva York lo es ahora, y China está desarrollando rápidamente sus centros financieros. Y lo más importante, los capitalistas, el gobierno y los militares deben trabajar juntos. Los neerlandeses no solo trabajaron bien juntos, sino que eran una misma cosa. El gobierno concedió un monopolio comercial a la Compañía Neerlandesa de la India Oriental, la cual tenía su propia fuerza militar autorizada oficialmente para salir a los mercados globales para crear y tomar riqueza. Los británicos los siguieron con la Compañía Británica de las Indias Orientales, con una coordinación similar de sus operaciones gubernamentales, comerciales y militares. El complejo industrial militar estadounidense siguió su ejemplo, al igual que el sistema chino actual. A medida que el país se convierte en el mayor imperio comercial internacional, sus transacciones pueden ser pagadas con su divisa, convirtiéndola en el medio de intercambio mundial preferido. Y como su moneda es tan ampliamente aceptada y utilizada con frecuencia, la gente de todo el mundo quiere ahorrar en ella, convirtiéndola en el depósito de valor preferido. Y por lo tanto, la principal moneda de reserva del mundo. El florín fue la principal moneda de reserva del mundo cuando los neerlandeses lideraban el comercio mundial. La libra lo fue durante el liderazgo británico y el dólar lo es desde que comenzó el liderazgo de Estados Unidos. Naturalmente, la divisa china se está utilizando cada vez más como moneda de reserva. Tener una moneda de reserva permite al imperio tomar prestado más que otros países. Esa ventaja es enorme. Piénsalo. La gente de todo el mundo está ansiosa por ahorrar y, por lo tanto, prestar su divisa de vuelta al imperio. Los países sin una moneda de reserva no tienen eso. Y cuando al imperio se le termina su propio dinero, ¿recuerdas a los Estados Unidos en 1971? Siempre puede imprimir más. El privilegio exorbitante que otorga la moneda de reserva del imperio lleva a aumentar el endeudamiento y al inicio de una burbuja financiera. Esta serie de relaciones de causa y efecto que llevan a tener poderíos financieros, políticos y militares que se apoyan mutuamente, reforzadas por el poder de endeudamiento de una moneda de reserva, vienen juntas desde que se registra la historia. Todo imperio que se convirtió en el más poderoso del mundo siguió este camino a la cima.
Mientras que en la fase superior se conservan la mayoría de estos poderes, los frutos de su éxito llevan en su seno las semillas de su declive. Como regla general, a medida que los habitantes de estos países ricos y poderosos ganan más, se tornan más caros y menos competitivos en comparación con los de otros países dispuestos a trabajar por menos. Al mismo tiempo, la gente de otros países copia naturalmente los métodos y tecnologías de la potencia líder, reduciendo así aún más la competitividad de la potencia líder. Por ejemplo, los astilleros británicos tenían trabajadores menos caros que los neerlandeses. Así, contrataron a diseñadores neerlandeses para diseñar mejores barcos construidos por trabajadores británicos menos costosos, haciéndolos más competitivos, lo que llevó a los británicos a ascender y a los neerlandeses a declinar. Además, a medida que la gente enriquece, tiende a no trabajar tan duro. Disfruta de más tiempo libre, buscan las cosas mejores y menos productivas de la vida, y al llegar al extremo se tornan decadentes. Los valores cambian de generación en generación durante el ascenso a la cima, desde quienes tuvieron que luchar para lograr riqueza y poder, hasta aquellos que la heredaron. Están menos curtidos en la lucha, plenos de lujos y acostumbrados a la vida fácil, lo cual los hace más vulnerables a los desafíos. La edad dorada del imperio neerlandés. Y la era victoriana del británico fueron períodos de gran prosperidad como este. A medida que las personas se acostumbran a que les vaya bien, apuestan cada vez más a que los buenos tiempos continúen y se endeudan para hacer esa apuesta, lo que genera burbujas financieras. Naturalmente, las ganancias financieras se obtienen de manera desigual y las brechas de riqueza se ensanchan. Las brechas de riqueza se refuerzan a sí mismas, porque los ricos usan sus mayores recursos para expandir sus poderes. Por ejemplo, otorgan mayores privilegios a sus hijos, como por ejemplo el acceso a una mejor educación, e influyen en el sistema político en su beneficio. Esto genera las brechas en los valores, las políticas y en las oportunidades para el desarrollo entre los ricos, los que tienen, y los pobres, los que no tienen. Los menos acomodados sienten que el sistema es injusto, por lo que aumenta el resentimiento. Pero mientras el nivel de vida de la mayoría de las personas sigue aumentando, estas brechas y resentimientos no se traducen en conflictos. Tener la moneda de reserva del mundo conduce inevitablemente a endeudarse excesivamente y contribuye a que el país acumule grandes deudas con prestamistas extranjeros. Si bien esto aumenta el poder adquisitivo a corto plazo, a largo plazo debilita la salud financiera del país y la moneda. En otras palabras, cuando el endeudamiento y el gasto son fuertes, el imperio parece muy fuerte. Pero de hecho, sus finanzas se están debilitando. El endeudamiento sustenta el poderío del país más allá de su basamento real, al financiar tanto el excesivo consumo interno como los conflictos militares internacionales necesarios para mantener el imperio. Inevitablemente, los costes de mantener y defender el imperio superan los ingresos que aportan, por lo cual, tener un imperio deja de ser rentable. Por ejemplo, el imperio neerlandés se extendió excesivamente por todo el mundo y libró, una tras otra, guerras cada vez más caras contra los británicos y otras potencias europeas para proteger su territorio y sus rutas comerciales. De manera similar, el imperio británico se tornó un aparato masivo y burocrático y perdió sus ventajas competitivas a medida que las potencias rivales, en particular Alemania, levantaron vuelo, conduciendo a una carrera armamentista cada vez más cara y a una guerra mundial. Estados Unidos ha gastado unos 8 billones de dólares en guerras extranjeras y sus consecuencias desde el 11S. Y billones más en otras operaciones militares y en mantener bases militares en 70 países. Y todavía no gasta lo suficiente para mantener su competencia militar con China en la zona que la circunda. En este ciclo, los países más ricos eventualmente se endeudan cada vez más al tomar prestado de países más pobres que ahorran más, una de las primeras señales de una transferencia de riqueza y poderío. Esto comenzó en Estados Unidos en la década de 1980, cuando tenía un ingreso per cápita 40 veces mayor que el de China,
y comenzó a pedir prestado a los chinos que querían ahorrar en dólares porque el dólar era la moneda de reserva del mundo. Análogamente, el Reino Unido tomó mucho dinero prestado de sus colonias, mucho más pobres, y los neerlandeses hicieron lo mismo en su cima. Si al imperio se le comienzan a agotar los nuevos prestamistas, aquellos que tienen su moneda comienzan a tratar de vender y salir en lugar de comprar, ahorrar, prestar y entrar. Y la fuerza del imperio comienza a declinar. El declive. El declive proviene de la debilidad económica interna sumada a la lucha interna, o de costosas luchas externas, o ambas cosas. Habitualmente el declive es gradual y luego muy abrupto. Cuando las deudas llegan a ser muy grandes y hay una recesión económica y el imperio ya no puede pedir prestado el dinero necesario para pagar sus deudas, estalla la burbuja financiera. Esto crea grandes dificultades internas y obliga al país a elegir entre incumplir con sus deudas o imprimir un montón de dinero nuevo. Siempre opta por imprimir un montón de dinero nuevo. Al principio gradualmente y finalmente en forma masiva. Eso hace perder valor a la moneda y aumenta la inflación. Para los neerlandeses esta fue la crisis financiera provocada por los excesos financieros y el financiamiento de la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa. Análogamente para los británicos, fue pagar por sus excesos financieros y por sus deudas de las dos guerras mundiales. Y para Estados Unidos han sido 3 ciclos de bonanza financiados por deuda y crisis desde la década de 1990, con el Banco Central interviniendo cada vez con medidas más fuertes. Cuando el gobierno tiene problemas para financiarse a sí mismo, cuando hay malas condiciones económicas y los niveles de vida de la mayoría de la gente están disminuyendo y hay grandes brechas de riqueza, de valores y políticas, los conflictos internos entre los ricos y los pobres, así como los diferentes grupos étnicos, religiosos y raciales, aumentan considerablemente. Esto conduce al extremismo político que se manifiesta como populismo, de izquierda o de derecha. Los de izquierda buscan redistribuir la riqueza, mientras que los de derecha buscan mantener la riqueza en manos de los ricos. En esos tiempos es habitual que los impuestos a los ricos aumenten. Y cuando los ricos temen que se les vaya a quitar su riqueza y bienestar, se trasladan a lugares, activos y divisas en los que se sienten más seguros. Estos flujos salientes reducen los ingresos fiscales del imperio, conduciendo a un proceso clásico de ahuecamiento que se refuerza a sí mismo. Cuando la fuga de riqueza se torna lo suficientemente grave, los gobiernos la proscriben. Los que buscan salir comienzan a entrar en pánico. Estas condiciones turbulentas socavan la productividad, lo cual reduce la torta económica y causa más conflictos sobre cómo dividir los recursos en disminución. Los líderes populistas emergen de ambas partes y se comprometen a tomar el control y poner orden. Ahí es cuando la democracia se enfrenta a su máximo desafío, ya que no logra controlar la anarquía y es cuando más probable es el paso a un líder populista fuerte que pondrá orden en el caos. A medida que el conflicto dentro del país se intensifica, conduce a alguna forma de revolución o guerra civil para redistribuir la riqueza y forzar los grandes cambios necesarios. Esto puede ser pacífico, manteniendo el orden existente, pero más a menudo es violento y cambia el orden. Por ejemplo, la revolución de Roosevelt para redistribuir la riqueza fue relativamente pacífica y mantuvo el orden interno existente. Mientras que la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución China fueron mucho más violentas y condujeron a nuevos órdenes internos. Este conflicto interno debilita al imperio y lo torna vulnerable a los rivales externos en ascenso, quienes al ver esta debilidad interna están más inclinados a plantear un desafío. Esto aumenta el riesgo de un gran conflicto internacional, en particular si el rival ha construido una fuerza militar comparable. Defenderse a sí mismo y al propio imperio contra sus rivales exige un gran gasto militar, que tiene que ocurrir mientras las condiciones económicas internas se están deteriorando y menos puede el imperio permitírselo. Dado que no existe un sistema viable para resolver pacíficamente las controversias internacionales, estos conflictos se resuelven normalmente mediante pruebas de poder.
A medida que se plantean desafíos más audaces, el imperio líder se enfrenta a la difícil elección de luchar o retirarse. Luchar y perder es el peor resultado, pero retirarse también es malo, ya que cede el progreso al rival e indica a aquellos países que están pensando por cuál bando optar que el imperio es débil. Las malas condiciones económicas traen más lucha por la riqueza y el poder, lo cual inevitablemente conduce a algún tipo de guerra. Las guerras son terriblemente costosas. Al mismo tiempo, producen los desplazamientos tectónicos que realinean los nuevos órdenes con las nuevas realidades de la riqueza y el poder en el mundo. Cuando quienes poseen la moneda de reserva y las obligaciones del imperio en declive pierden la fe y las venden, eso marca el final de su gran ciclo. De las aproximadamente 750 divisas que existieron desde 1700, ahora existen menos del 20%, y todas ellas han perdido valor. Para los neerlandeses esto sucedió después de su derrota en la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa, cuando no pudieron pagar las deudas masivas que habían acumulado durante la misma. Esto llevó a que muchos corran al Banco de Ámsterdam y a una venta desesperada, forzando la impresión masiva de dinero que devaluó la moneda y al imperio hasta la irrelevancia. En el caso de los británicos, esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a pesar de su victoria, no pudieron pagar las enormes deudas que habían contraído para financiar su esfuerzo bélico. Esto condujo a una serie de impresiones de dinero, devaluaciones y ventas de la libra esterlina, mientras Estados Unidos y el dólar emergían dominantes y creaban un nuevo orden mundial. En el momento de esta grabación, Estados Unidos todavía no ha llegado a este punto. Aunque tiene una deuda masiva, gasta más de lo que gana y financia este déficit con más préstamos e imprimiendo enormes cantidades de dinero nuevo, la gran venta de dólares y de deuda en dólares aún no ha comenzado. Y aunque hay grandes conflictos internos y externos que ocurren por todas las razones clásicas, todavía no han cruzado la línea para convertirse en guerras. Eventualmente de estos conflictos, sean violentos o no, surgen nuevos ganadores, que se unen y reestructuran las deudas y los sistemas políticos de los perdedores y establecen el nuevo orden mundial. Entonces, el viejo ciclo y el imperio terminan y el nuevo comienza. Y lo hacen todo de nuevo. Son muchos los detalles que acabo de dar para pintar una imagen de cómo transcurre el típico gran ciclo. Por supuesto, no todos transcurren exactamente así, pero la mayoría lo hacen. Hasta el punto de que parece que las historias de ascensos y declives siguen siendo esencialmente las mismas. Y lo único que cambia es la ropa que llevan los personajes y las tecnologías que utilizan. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? El futuro. La mayoría de los imperios tiene su tiempo bajo el sol e inevitablemente entran en declive. Revertir un declive es difícil porque requiere deshacer mucho de lo que ya se ha hecho, pero es posible. Observando estos indicadores, es bastante fácil ver qué fase del gran ciclo transita un imperio, en qué estado se encuentra y si su condición está mejorando o empeorando, lo que puede ayudar a estimar cuántos años le quedan. Aún así, estas estimaciones no son precisas, y el ciclo puede prolongarse si los responsables prestan atención a sus signos vitales y los mejoran. Por ejemplo, sabiendo que una persona tiene 60 años, su estado físico, si fuma o no, y algunos otros signos vitales básicos, se puede estimar su longevidad. Uno también puede hacer eso con los imperios y sus signos vitales. No será preciso, pero será ampliamente indicativo y dará una orientación clara sobre los pasos que hay que dar para aumentar la longevidad. En la mayoría de los casos, la mayor guerra de una nación es consigo misma, sobre si puede o no tomar las decisiones difíciles necesarias para mantener el éxito. En cuanto a lo que tenemos que hacer, se reduce a dos cosas: ganar más de lo que gastamos y tratarnos bien los unos a los otros,
todas las demás cosas que he mencionado, educación sólida, inventiva, competitividad y todo lo demás, son solo formas de conseguir estas dos cosas. Es fácil medir si las estamos haciendo. Así que, al igual que las personas que quieren ponerse en forma, pongámonos en el programa y mejoremos nuestras constantes vitales. Hagámoslo a título individual y a título colectivo. Mi objetivo al compartir esta imagen de cómo funciona el mundo y algunos principios para afrontarlo bien es ayudarte a reconocer dónde estamos y los retos a los que nos enfrentamos, y a tomar las decisiones sabias necesarias para navegar bien en estos tiempos. Como hay mucho más que discutir y se nos ha acabado el tiempo, pueden aprender más en mi libro Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Y espero continuar esta conversación en economicprinciples.org y en las redes sociales. Muchas gracias y que la fuerza de la evolución esté contigo. Sencillamente extraordinario. Nos parece que es un documento fílmico de un contenido analítico muy preciso. Es un curso de economía, es un curso de geopolítica, es un curso de análisis. Y comencemos por decir que a lo largo del recorrido el Señor nos muestra algo muy serio. Y es que quien maneja la política de un Estado tiene toda la responsabilidad que lleva el piloto del avión cuando transporta sus pasajeros o su carga y tiene que ir de un aeropuerto a otro. O el piloto del buque que lo conduce por las aguas turbulentas de los mares. O el conductor que lleva el grupo de personas de un lado a otro. Entonces, la primera enseñanza que nos parece que queda de aquí de esto es que si los líderes políticos no están identificados con la economía local, regional y mundial, no tienen nada que hacer en política y están siendo corruptos. Están aprovechando los cargos para su beneficio, más no para el beneficio de la nación. En segunda medida, nos parece que de esta enseñanza que deja aquí es que si no se está pensando en inyectar la economía permanentemente y desarrollar una serie de aspectos que son relacionados con ella, el país se va a pique. Entonces, analicemos aquí algo. Si esto es de unos imperios que él analiza ahí, el holandés, el francés, el inglés y el de Estados Unidos, los pone como más relevantes que los otros, que son imperios o son entidades o son entes políticos que se han industrializado y tienen menos problemas. ¿Cómo será la suerte de nosotros, tercermundistas, filólogos, habladores, leguleyos y poco productivos como somos los latinoamericanos, que somos contrarios a la empresa? Ahora miremos ahí, que es donde quiero llegar. El señor dice que teniendo empresas y teniendo desarrollo, viene el robo de la tecnología, el espionaje, viene la forma como los demás que no han producido quieren copiar y sacar ventajas e inclusive lo hacen con recursos o con pagos más económicos y de esa manera afectan. Y que luego el país sigue defendiéndose y una de las soluciones es la letal y a veces necesaria producción de más billetes que inmediatamente hacen que todos los servicios, que todos los bienes crezcan y entonces produce lo que llama inflación. Y según los economistas, cuando se estanca la economía y hay inflación, se llama estanflación. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces dice el señor aquí que los imperios se han visto abocados a los populistas. Ahora traduzcámoslo y llevémoslo a lo nuestro. Un país como Colombia, que ha sido de una economía muy pobre, a pesar de tener riquezas, que es un contraste terrible. ¿Por qué? Por la mentalidad de los políticos. Porque es que los políticos son los que, igual que un comandante, lleva a los soldados hasta donde quiere y a que hagan lo que él quiere que hagan. Y un político hace lo mismo, lleva a un pueblo hasta donde él quiere llevarlo y hace que el pueblo haga lo que él quiera.
Si no es un líder, si no tiene una visión política, si no tiene una formación de estadista, pues sus acciones van a ser mediocres y va a estar espelechando para él y no para el pueblo. Y nos plantea el Señor que los imperios todos se han caído, y así es los grandes estudios que han hecho en Roma, por la de Roma y de Grecia y de los demás imperios egipcios, etcétera, la decrepitud de los dirigentes. Y realmente lo que nos pasa en Latinoamérica es que no somos industrializados, en Colombia no lo somos, y además estamos en escenarios donde los eh, dirigentes van en decrepitud porque no están pensando en sus proyectos en su país. Y al final el Señor nos deja un mensaje muy claro, es que tenemos que estar ubicados siempre dentro de esa curva que él plantea como un ejemplo, un modelo, es dónde estamos y cómo tomar las decisiones para evitar que esa curva se entre en declive y más bien por lo menos se mantenga estable. Lo que llamaba el presidente Nixon de navegar entre las cimas con S y las cimas con C. Y a lo largo del ejercicio, no sé si ustedes lo notaron, seguramente sí, que lo puntualiza 3 o 4 veces la necesidad de la investigación y la tecnología. Un país como Colombia, un continente como Latinoamérica, con tanta potencialidad, con aproximadamente 500 millones de seres humanos, la mayoría deseosos de trabajar, pero sin una dirección política clara, no podrá desarrollar jamás tecnología porque no tiene industria. Y no tiene industria porque no tiene tecnología. Y no tiene tecnología porque no tiene industria. Entonces, lo hemos repetido aquí varias veces que la forma como los países crecen es con su comercio. Y el comercio cada vez tiene más estándares, más difíciles de cumplir. Pero es que nosotros no tenemos ni siquiera un comercio con capacidad competitiva, que es otro tema que el señor habla e insiste ahí. Y dice que la única forma de evitar que un imperio, en el caso nuestro no seríamos imperios, sino que un país decrezca en su economía cuando está en desarrollo, es estando innovando y haciendo cada vez más competitivos y más creativos sus productos. Por eso, así como en cualquier entidad le dicen a una persona, sea creativa, es que en la política hay que ser muy creativo. Por eso no nos sirven los parásitos. Por eso es que en este momento en Colombia el pueblo está diciéndolo, pero de 1000 voces grita, pero no tiene quien lo escuche. Es que no necesita más parásitos de esos que nos han llevado donde estamos. Y sin embargo, se escuchan las voces de que hay que volver a trabajar con X o Y, que son los que nos han llevado donde estamos. Entonces, sí, está demostrado que en la industria, en la economía, en el desarrollo, es la iniciativa, es la creatividad, es la investigación, es ese deseo de hacer que cada vez el producto sea mejor para evitar que quien imita lo supere y le baje los costos y cada vez dé mejores niveles de vida. Eso es capitalismo en el buen sentido de la palabra. Y también nos lo explica el señor, es que cuando el capitalismo se deja desbordar y no hay innovación científica, no hay educación, y lo repite varias veces, no hay formación del liderazgo político de sus dirigentes, entonces la brecha se amplía. Pero la brecha se amplía no solamente por culpa de la industria, se amplía es por culpa de los dirigentes. Y los dirigentes son tan hábiles que llegan, como vemos en este momento, al señor Petro y toda la banda que se le ha pegado, es proponiendo soluciones populistas, facilistas, estatistas, de lo que ellos no hicieron cuando estuvieron en el poder, caso Gaviria, caso Samper, caso Santos, proponiendo hacer populismo y estatismo cuando ellos eran los que tenían que desarrollar el proyecto. Entonces no me alargo, hacia acá era que queríamos llevar este enfoque y les pedimos, por favor, 2 a 3 minutos, no discurso paralelo, no que escuchemos aquí hablar que los holandeses y que cuando parquearon y que los buques los parqueaban en reversa y que no sé qué, no, nada de eso. Es a Colombia, a Latinoamérica, después de estas enseñanzas, ¿cuáles cree usted que son las que necesitamos reenfocar o dónde nos tenemos que reenfocar? Sobre todo para que Colombia dé ese gran salto
de dejar de ser un país de leguleyos, de filólogos, de habladores, de oportunistas y tenga producción, desarrollo, infraestructura, investigación científica y mejores niveles de educación. Mi coronel Alarcón, no me alargo más, entonces le pido el favor que usted maneje el aula y quien se salga, pues le pido el favor que lo corte, porque si comienza a echarnos aquí carreta, nos daña el trabajo, que nos enfoquemos en la pregunta de lo que vimos Colombia, qué se puede hacer con toda esta enseñanza. Adelante, mi coronel Alarcón. Listo, mi coronel. Entonces, les recuerdo de 2 a 3 minutos, enseñanzas. Y si tienen algo más que agregar, por favor, utilicen el chat, bien sea el de aquí de Zoom o bien sea el de Facebook. De igual manera, les pido el favor que cuando hablen, prendan su cámara para que no nos salga en la pantalla negra únicamente con el nombre de la persona, sino que salga la persona hablando, dialogando. Sí, Rosita, ya le vamos a dar la palabra entonces. Inicialista, por favor, Osmar Ricardo Martínez. Adelante, por favor, Rosita. Muchas gracias. Y pues a veces es bueno apagar la cámara para que se concentren más en la voz y en lo que se está diciendo. Sin embargo, con mucho gusto. Ahí estoy y lo que voy a decir. Excelente el video, la forma del video. Y realmente es cosa conocida desde hace bastante tiempo. Cuando se creó un grupo de investigadores que hizo un recorrido por todo el país rural, tratando de encontrar las dificultades para que hubiera un verdadero desarrollo rural integral, llegamos a un diagnóstico similar. Y aquí ya lo he dicho muchas veces, la única manera de salir de esta olla espantosa es cambiando el modelo económico especulativo por uno altamente productivo. Y el único que puede hacerlo en este momento para corregir no solamente el bajo nivel de vida de la gente en el campo, en el sector rural, el corregir todos los problemas de medio ambiente y tener un verdadero despegue socioeconómico es un gran programa agroindustrial por todas las regiones que tenemos identificadas. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita, por optimizar el tiempo. Arquitecto Osmar Ricardo Martínez. Tiene la palabra, oficialista, por favor, Patricia Cifuentes. Bueno, muchas gracias. En realidad felicitarlos, es muy interesante porque... Que prendas la cámara, Osmar. Osmar, No puedo ahorita porque no tengo mucha energía y se me acaba. Bueno, yo apago y tú prendes. Ok, adelante, prende. Vacía. Ok. Bueno, mira, se me metió un banner. Bueno, lo que sucede es que este tipo de análisis son importantes en especial porque estamos en la incertidumbre de un cambio total de dirección y en la incertidumbre de una serie de expectativas de proyectos y desarrollos que antes podían estar muy definidos y que ahorita quedaron en el limbo. También pues nos ayudamos con uno de los fenómenos más conocidos de todos, que es nada más y nada menos que el fenómeno de los acaparamientos y los manejos de una serie de situaciones financieras que afectan aún más la situación que tenemos. Especulación se llama eso. Exacto, pero además dirigida a acaparar cosas, a frenar mercados, a trancar proyectos. Entonces esto hace muy difícil la situación de que, por ejemplo, muchos de los industriales o de los constructores, etcétera, quieran iniciar un proyecto porque lo que hacen es bloquearlo. Y en este momento eso es lo que tenemos
en nuestra situación socioeconómica. Y nos toca leer con cuidado por lo menos estos primeros 6 meses, a ver cómo se plantean las cosas. Y de todos modos, como hay mucha gente que está profetizando más que la venida de Dios, entonces dicen que va a haber, que hubo, que se va a encarecer, que va no sé qué, entonces eso genera todavía unos pánicos económicos mayores. La situación de las finanzas se sostiene ahorita. Cuando empiece el cambio de gobierno vamos a ver qué se presenta. Y pues la situación de emisión de dinero y dolarización y todo eso que ha sucedido en muchos sitios son de aquellas cosas que también hay que estar alertas. Porque, por ejemplo, la dolarización en Jaime, Ecuador lo que trajo fue carestías. Entonces, Jaime, pues no sé, es importante seguir viendo esta información y tomarla con beneficio de inventario, en especial con el tema de los fenómenos de inversión y de las burbujas inmobiliarias y una cantidad de cosas que son las que van a mandar el mercado de ahora en adelante. Muchas gracias. Gracias. no. Gracias. El coronel Tiene- Alarcón, si llega a haber un espacio, yo quiero hacerle una réplica a Osmar cuando terminen de hablar todos. Bueno, ya vamos a darle la palabra a... Aquí está, Mercedes Díaz. Tiene la palabra, por favor. Mi coronel, buenas noches, coronel Vanegas. Uy, coronel, otra vez. Otra vez, sí, ya he pegado, sí, señor. Tranquilo, Buenas noches coronel, para todos. adelante. Sin duda, muy, muy interesante el video. Igualmente, creería que el tema del impacto de las recesiones económicas a través de la historia ha marcado el empuje o el deterioro de algunas economías a nivel mundial. Y creo que en este caso particular, en Colombia, las incertidumbres que se han venido vaticinando y se han venido generando con el cambio de gobierno, pueden generar otra incertidumbre más, pero está en manos del gobierno que inicia a generar unas despeje de esas dudas, mirar a ver cómo se beneficia realmente a la sociedad colombiana, porque en la actualidad lo que vemos de los ejemplos vecinos han sido todo lo contrario. Entonces creo que sería importante para Colombia como nación poder tener esa oportunidad dentro del ámbito regional, impactar positivamente. Decía hace un momento Rosita algo muy importante, el proyecto agroindustrial a nivel nacional generaría una mayor riqueza, una mayor oportunidad para el pueblo colombiano. Y tiene razón, ahí es donde se debe enfocar, sea el presidente o el gobierno que sea, para sacar a Colombia de esta crisis que se puede estar acrecentando. Muchas gracias. Muchas gracias. El coronel Vanegas. Tiene la palabra el coronel Niño. Oficialista, por favor. Ah, ya no está Patricia. Luis Eduardo Velandia. Buenas noches para todos, cordial saludo, gracias mi coronel Alarcón, excelente el video presentado por mi coronel Villamarín, muy interactivo y real y muy fácil y entendible para todos con estos temas económicos que muchas veces toca de otra forma para que impactarlos académicamente para que sean más amigables, de manera que fue muy bueno. Básicamente para el caso colombiano, necesitaríamos tener un programa económico diversificado, transversalizado en lo agrario, medio ambiente y en lo tecnológico. Esos tres factores unidos yo creo que nos ayudarían a sacar un buen programa económico. Obviamente esto no es fácil, esto es obviamente apoyado por aliados globales económicos. Siempre pues tendremos que tener la dependencia económica de otros aliados. Pero
digamos, en estos momentos, en las actuales circunstancias que inician a partir del 7 de agosto, yo creería que es muy difícil. Es muy difícil aplicar las ideas y estos programas diversificados con este tipo de gobierno, porque ustedes mismos todo lo hemos visto, quiere hacer de todo, que el aguacate, que el tren elevado, y son, como dice mi coronel Villamarín, muchas veces son charlatanes, que realmente, y aquí se requiere es conocimiento y experiencia económica, realmente. Hacer un buen programa económico yo creo que nos ayudaría al país, pero vuelvo y repito, diversificado y transversalizado entre lo agrario, el medio ambiente, lo tecnológico y lo financiero también. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Niño. Tiene la palabra Luis Eduardo Velandia, oficialista, por favor, mi coronel Moreno. Luis Eduardo, ¿puedes abrir tu micrófono? Bueno, entonces vamos con mi coronel Moreno, oficialista, por favor, Eduardo Patiño. Gracias, mi coronel. Buenas noches a todos, Dios y patria. Excelente la metodología para explicar la evolución del mundo y la humanidad desde el aspecto económico, desde el aspecto de los imperios y las potencias. Excelente, de verdad que sí, muy bueno y respetuosamente pues felicitar a mi coronel Villamarín y a la Fundación por excelente trabajo. Con respecto a la pregunta, que la misma video y el análisis que hizo mi coronel y los demás participantes, pues yo me centraría en la importancia que tienen los líderes. Y lo decía la ingeniera Rosita, ya aquí yo creo que hay el potencial académico y de investigación y de emprendedores y se han presentado las propuestas, pero cuando no hay la intención por parte de los líderes, como el mismo video no lo mostraban, siempre tiene que aparecer un líder que tenga como prioridad el bienestar de la nación, del Estado. En este caso, desafortunadamente, nuestra historia nos demuestra que estos líderes, que son prácticamente una dinastía, cuando uno empieza a ver que son descendencia de lo mismo, y como dice mi coronel, vienen a ofrecernos la solución los mismos que han generado los problemas, pues puede que haya la intención, que hayan los proyectos, que hayan las estrategias bien estructuradas, pero cuando la intención es de intereses personales, pues no vamos a llegar a ningún buen puerto o ninguna ruta para desarrollar todo el potencial que tiene, sobre todo Colombia, en capacidades naturales y turísticas y del mismo recurso humano, el talento humano. Y pues esperaría uno eso, pues viendo ese mismo video y analizando el contexto actual, vemos lo que se puede avecinar. ¿Cuándo? No sabemos en qué tiempo. Pero vemos, por ejemplo, ahora la visita de la presidenta del Senado de Taiwán y todo la molestia y el conflicto, la crisis que puede generar. O sea, vemos que vamos para allá. Y uno esperaría que los líderes leyeran eso. Nosotros pues no somos potencia, lo decía mi coronel, y directamente no influimos en eso, pero estar preparados para ese posible cambio. Pero no, vivimos el día a día y simplemente los intereses personales de nuestros líderes, desafortunadamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi coronel Moreno. Tiene la palabra Eduardo Patiño, oficialista Omar Angulo. Por favor, recordar de 2 a 3 minutos. Adelante, por favor. Mi coronel, la participación mía ya la hice mediante la plataforma. Ah, perdón, sí, no te había estudiado. Siga, Eduardo. Buenas noches. Pues en primer lugar, pues felicitar al coronel Villamarín por este video que nos dio a conocer. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo pienso que, pues, yo estoy muy de acuerdo con muchas de las propuestas que hizo la ingeniera Rosita, un proyecto agroindustrial en el cual, pues, Colombia tiene un alto potencial, porque tiene las condiciones para ello. También
pues a manera de complemento, yo diría, el país debe buscar la manera de generar riqueza, y especialmente riqueza industrial. Y para ello, pues Colombia tiene que primero dejar a un lado la política de división internacional del trabajo, dejar a un lado esa política económica extractiva que es como que lo que predomina. Segundo, buscar una política industrial, que es lo que no tiene América Latina, es la ausencia de una política industrial. Cuando se da una política industrial, se puede generar una fase de sustitución de importaciones, que se echó a un lado y el cual es un error, porque se puede producir, valga la redundancia, productos manufacturados en el cual ya no se necesite importarlos, y crear una nueva generación de empresarios que estén dispuestos a producir la tecnología, ya que está comprobado científicamente que la riqueza de un país la produce la tecnología, y ya se han comprobado a través de muchos casos, como por ejemplo el caso brasilero. De igual manera, diversificar la economía. Por ejemplo, hay este dato: California, el solo estado de California hace parte de las 10 economías más poderosas del mundo, y la sola producción de California supera la de América Latina. Y la clave de ello está en la tecnología y diversificación. Termino ya. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Pachón, oficialista Elías Ortiz. Buenas noches a los integrantes de la sala Dios y Patria. Definitivamente, por ahí, hace unos 5 años, alguien de la comunidad decía: abuelo trabajador, papá rico, hijo pobre. No sé en qué condiciones estará recibiendo Gustavo Petro, con minúsculas, porque estos días no ha hecho sino decir de que la olla está raspada. Y los ciclos económicos lo tienen las familias y por consiguiente los estados. Él quiere hacer una reunión de posesión con unos costos altísimos, sin tener de dónde, porque esas son las quejas de estos días. Entonces, nosotros los colombianos tenemos algunas tierras que se podrían poner a producir de manera excelente, siempre y cuando los líderes apoyaran la introducción de las tecnologías nuevas. Uno ve por ahí por las redes sociales cómo en otros países arreglan la tierra, la cultivan y recogen sus productos de una manera fácil. Y eso yo no lo veo aquí en el país. Además que con la apertura económica, pues llevó al traste a la pérdida del conocimiento por parte de los jóvenes, que ya hoy en día no son capaces absolutamente de hacer nada, y máxime cuando se les exige de que en la casa no hagan nada. Entonces, si un niño en el campo no aprende, a enjalmar el burro, pues difícilmente va a poder salir de un sitio a otro para llevar lo que produce. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra Elías Ortiz, oficialista, por favor, mi coronel Carvajal. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches.
Bueno, hay una teoría pues, que existe hace rato que trata de la migración del poder de los imperios, que se va dando cíclicamente, su auge, decadencia y su reemplazo por otro poder que viene acosando. Eso le está pasando a la gran potencia americana en este momento. Todo se basa en el manejo económico, en la acumulación de grandes deudas, que a lo último terminan reventando la burbuja económica de los países. En nuestro caso colombiano, pues aquí nos toca nosotros centrarnos en la ecuación económica que es básica, que es elemental. Siempre se trata de generar más ingresos y reducir los gastos para que la balanza económica se mantenga. Aquí nos toca apuntarle a la parte agroindustrial. Colombia es un país de vocación agrícola. Entonces aquí nos toca apuntarle a eso. Aquí, por ejemplo, tecnología en este momento no vamos a poder desarrollar a gran escala, pero sí podemos apuntarle a ser más productivos y a generar competitividad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que empezar a desarrollo vial, desarrollo portuario, mejor dicho, a la creación de infraestructura para que nuestros productos puedan llegar a los mercados internacionales con precios asequibles, que no sea realmente válido estar en esas competencias internacionales. Todos los TLC han sido bien concebidos, pero nosotros nos quejamos porque no tenemos las vías que nos permitan sacar nuestros productos a los mercados internacionales, donde resulta siendo demasiado costoso. Por ejemplo, aquí en Antioquia se está haciendo básicamente la tarea. Aquí yo por un documental ayer o antier, dice que Antioquia, región de túneles, aquí se están taladrando las montañas, buscando una salida más expedita al mar, con esa finalidad de ser más competitivos. Entonces yo pienso que en el mediano plazo se va a lograr ese propósito y allá se deben encaminar todos los esfuerzos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Elías, tiene la palabra José Ricardo Martínez. Muchas gracias. En esta oportunidad, pues, no puedo ni más faltaba dejar de felicitar a mi coronel Villamarín, que siempre está preocupado por traernos algo importante, novedoso y práctico. Pero entonces, en este momentico, aprovechemos el tiempo y cedo la palabra con todo respeto al auditorio. Muchas gracias. Tenemos problemas de audio por parte de mi coronel Carvajal, que informó por el otro medio. Aquí tenemos algunas notas de Omar Angulo que dice lo siguiente: queda uno sin palabras al observar este video, con una claridad total que necesariamente nos lleva a estudiar, aunque sea una mirada superficial, a los siguientes documentos: ascenso y declive del Imperio Romano, la riqueza de las naciones, por qué fracasan los países, factulines y una mirada a Colombia, visión 2050. Recomendación: seguir aprendiendo, estudiando, participando y construyendo la plataforma para emular todo lo visto en este video. Quedé impactado, excelentes bendiciones. Eduardo Patiño ha agregado lo siguiente: también se debe sectorizar los monopolios, subsidiar el agro, así como negociar, renegociar los tratados de libre comercio, para que no se dependa exclusivamente de productos importados. Se debe romper la relación centro-periferia, donde la periferia debe depender del centro y sea autosuficiente. Las relaciones de cooperación
con los países del sur debe ser una prioridad para intercambio de conocimiento y para la creación de tecnología. Tertulia y utopía nos ha dejado una nota también, al igual que mi general Vázquez en el Facebook. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas noches para todos. Puntual. Se debe empezar por una transformación profunda de la educación, acorde con la realidad del siglo XXI. Esa es lo que nos ha dejado aquí Tertulia y Utopía. Y ahora sí, le cedemos la palabra en vista de que no hay manos levantadas y solo nos quedaría faltando Luis Eduardo Velandia, que no sé si ya solucionó sus problemas de micrófono, pero podemos darle la palabra una vez que termine la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Gracias. Muy respetuosamente, quiero decirle a Osmar que cuando vino la comisión extranjera que creó el UPAC, la Unidad de Poder Adquisitivo Constante para transformar cajas de construcción o centros de construcción y ahorro en bancos, fue algo realmente con muy buen espíritu, porque se proveó estadística y económicamente la posibilidad de que los créditos fueran de una equidad total, atados a la inflación en el establecimiento de sus rendimientos o de sus intereses para las entidades crediticias. En alguna forma, arquitectos e ingenieros constructores se inventaron la forma de tener más ganancias, transformando tanto el cuento de la corrección monetaria para mantener teóricamente el valor adquisitivo de la moneda y, por otro lado, atarla a la muy variable y constantemente variable interés del DTF, de los depósitos a término fijo. Y ahí vino el hecatombe. Y somos ingenieros y arquitectos responsables de esa hecatombe que se produjo hacia los años 1990 y tantos, de quiebra violenta prácticamente para todos los constructores, porque no se conformaron con cambiar el interés de los créditos atados a la inflación, como era lo lógico, como era lo económicamente lógico, sino que lo pasaron al DTF y obviamente el DTF está subiendo constantemente en los créditos de DTF en esa época. Ahora están controlados. Porque si todos ustedes que seguramente están metidos en el modelo especulativo tienen depósitos a término y ninguno le paga más de 4 o 5% efectivo anual. Eso está controlado ya. Ojalá lo hubieran controlado en esa época. Esa fue la real causa del hecatombe. Eso por un lado. Y por otro lado, realmente la propuesta de un programa agroindustrial tiene criterios muy claros de que deben manejarse con carácter asociativo y empresarial. De modo que quienes se afilien a ese, porque va a ser voluntario, entre propietarios de pequeñas fincas, se afilien realmente con la seguridad de que van a tener capacitación continuada, uso de nuevas tecnologías, desarrollo constante de tecnologías para el procesamiento. Y fuera de eso, de que las personas se sientan realmente con el interés de que las ganancias no van a ser solamente para un grupito de inversionistas, sino para los propietarios del proyecto, que serán los productores realmente. Esto tiene considerado todas las posibilidades habidas y por haber
que en términos de evaluación económico-financiera se llama sencillamente establecimiento de un modelo matemático para tener absoluto control sobre lo que pasa en cada uno de los proyectos. Entonces, diagnósticos es lo que tenemos en Colombia. Qué pena, estamos sobrediagnosticados. Y lo que nos ha faltado es el suficiente apoyo de la ciudadanía para hacer que los políticos y gobernantes estudien y aprueben las cosas como debe ser. Recientemente hemos visto el documento que saca Planeación Nacional como un gran portafolio de iniciativas y de políticas, pero no detallan proyectos específicos. Tampoco nuestros candidatos de ningún partido dicen qué es lo que van a hacer, cuánto vale y forma de controlarlo. Todos hablan de proyectos que valen no sé cuántos millones de pesos y una vez conseguido el contrato, a los 2 meses le están haciendo una adición del 50%. Ahí están los problemas, realmente. Ahí están los problemas. Diagnósticos tenemos suficientes, proyectos de tamaño no de elefante blanco, sino de posible, de factible construcción y excelente desarrollo, un programa agroindustrial y el canal interoceánico. Ténganlo por seguro que eso sí le da solución a los problemas de Colombia. Muchísimas gracias. Y Coronel Villamarín, estamos en sus manos para las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, como vemos, logramos un gran objetivo en el día de hoy, que es despertar inquietudes, que de generar pensamiento crítico, que es entrar a escudriñar la realidad a partir de los hechos y del análisis científico. Y es mirar las cosas mucho más allá de lo elemental y de entender ese criterio tan claro que tenemos planteado en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, que quien quiera hacer política tiene que prepararse en muchos campos de la vida nacional e internacional, no con el argumento de que otros no tienen esa preparación, porque precisamente ahí está el problema. Ahí es donde está, que esas personas por no estar preparadas no están a tono con estas realidades. Y lo mismo que nos queda muy claro que los problemas de un Estado, de un país, son políticos y los resuelven los políticos. Y los buenos políticos tienen que estar afiliados a un buen partido político. Y un buen partido político tiene que tener programa. Por eso es importante insistirle a las personas que quieran participar en proyectos políticos, es que trabajen alrededor de programas, de tesis programáticas, de objetivos, de planteamientos que conduzcan a la transformación del Estado mediante proyectos concretos, con objetivos claros que se puedan medir, que se puedan verificar y que se hagan parte de una cadena de eventos que avance productivamente y proactivamente. De lo contrario, se navega en el mar de la incertidumbre. En segunda medida, queremos recomendarles volver a ver el video. El video no es sino que ustedes coloquen ahí en el doctor Google, buscan videos y le colocan orden mundial, no le coloquen más, no todo el título completo. E inmediatamente lo identifican, orden mundial. Que lo vuelvan a ver, tomen nota y reflexionen, es interesante. En tercera medida, queremos resaltar aquí el tema del liderazgo político. Todo liderazgo político debe tener un foco, debe tener un punto, debe tener un puerto de llegada. Y si tiene puerto de llegada es porque tiene puerto de salida, ¿no? Y si tiene puerto de salida y puerto de llegada, se supone que es un plan, que va a ir a ese viaje con el vehículo o con la aeronave o con la nave marítima para actuar de manera organizada, de manera metodológica, por etapas, por fases, con recursos, con logística, con previsión de mantenimiento, etcétera. No que salió a la topa Tolondra y llegó allá y se devuelve sin saber
si eso le va a funcionar. Entonces, esto nos da otra enseñanza muy clara para que entendamos quiénes son los políticos que nos pueden dirigir. Y es que el político, el dirigente que demuestre que tiene cohesión entre la palabra y el cerebro, o que tiene una estructura metodológica en su organización de las ideas para presentarlas oralmente y por escrito, esa es la persona que ya tiene una ventaja frente a los otros y que nos demuestra que con un poco de impulso va a lograr que los proyectos se logren. Pero con las emotividades no. Las emotividades son muy buenas para mover masas, para incentivar a que voten, pero no para que gobiernen. Son dos cosas distintas en la política. Que voten muchos, pero que gobiernen los mejores. Y los mejores no es por élite ni por ser elegidos, sino por ser los más capaces. Entonces, por ejemplo, ahora están circulando en las redes que no es sino llamar al general Zapatero y que venga y que nos organice el país. No, porque él no tiene una preparación para estas líderes, tiene que primero formarse y ahí sí asumir esa responsabilidad si la quiere asumir. Porque lo demás son eventos muy emotivos y además él no ha manifestado tampoco. Entonces creo que nos aparecen personas muy exasperadas que hablan a la ligera. Lo mismo ya para ver que un país progrese, lo hemos dicho, a lo largo de la historia está demostrado que es el comercio. Toda la vida y la tragedia de Marco Polo, como se ha presentado, es por el comercio. Las guerras de Zipango, o sea, Japón con China, fueron por el comercio. Y el descubrimiento de América o el hallazgo de América fue por el comercio. Y las grandes dificultades que hubo aquí en Latinoamérica para iniciar el proceso independentista tienen que ver mucho con el comercio, por el contrabando, por los impuestos, por la imposición que hacía la corona para que no se pudiera producir nada aquí, sino que todo lo tenían que traer, es decir, por el control del comercio. La famosa guerra de la Armada de Barlovento contra Inglaterra, lo mismo, por el comercio. Control de rutas marítimas. Las invasiones que le hicieron Inglaterra, Francia y Holanda a Latinoamérica en esa época por el comercio. Entonces quiere decir que un país para desarrollarse tiene que elaborar o incentivar mejor a que sus ciudadanos se metan en producción cada vez de mayor calidad. Y el video nos lo explica claramente. Es desarrollo tecnológico, innovación, y se va haciendo el ciclo para no caer en en un estancamiento que lleva a las burbujas, y las burbujas llevan a la solución del populista, que es imprimir dinero, y la impresión de dinero ya está claro que nos lleva es a la inflación. Y no lo estamos diciendo aquí por primera vez, sino que lo venimos diciendo ya en varios episodios y nos lo han explicado especialistas. Entonces, en síntesis, un país lo que necesita es cultura política y este conocimiento económico de los flujos de la economía, así como como lo mencionaba mi coronel Niño, de manera muy metodológica, muy pedagógica, muy descriptiva, muy sencilla, es lo que se necesita que las personas que vayan a participar en política adquieran esa cultura, esa estructura organizacional de identidad, de ideología, de estrategia y de hacer parte con el sentimiento propio de integrarse a un movimiento porque tiene unos objetivos y tiene unas metas. Entonces, nuevamente les repetimos mejor que deben volver a ver el video como una forma de enriquecer el conocimiento y de compartirlo con otras personas. Y si les miremos esto y analicemos, ustedes pueden hacer el ejercicio con otros. Miremos aquí cómo es que se mueve la economía a grandes niveles y cómo influiría en nuestros pequeños niveles, haciéndole entender a la gente que si los países, los estados que llegan a ser imperios por su poder industrial, económico y de comercio, tienen esos problemas, ¿cómo seremos los que no tenemos nada de capacidad industrial y vivimos mal manejados por politiqueros y otros que aspiran a cambiarlos simplemente es por ocupar el puesto? Hay una frase muy importante del presidente Nixon que decía que hay personas que participan en política por ser alguien y otros que participan por hacer algo.
inclinémonos por la segunda, por hacer algo, porque por ser alguien no conduce sino a los problemas que hemos tenido. Mañana a las 7:30 de la mañana tenemos un nuevo evento de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, y por la noche tendremos otro evento académico aquí para seguir analizando en profundidad temas trascendentales que nos ayudan a ser mejores cada día y a ir construyendo esa visión de estadistas con mentalidad de estrategas y a ir multiplicando las ideas de la fundación. A todos convidados, invitados a que consuman una buena taza de café Don Manolo y que ayuden a difundir la página web de www.cafedonmanolo.com con todos sus contactos, diciéndoles que los invitan a consumir el mejor café de Colombia y que allá tiene el procedimiento para que le lleguen los pedidos. Pues una buena noche para todos. Creemos que el ejercicio estuvo muy enriquecedor, que nos ayuda a formar pensamiento crítico y analítico, y les deseamos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Amén. Gracias, buenas noches. Dios y patria.